Gloria al Señor, paz de Cristo. Estamos aquí una vez más listos para transmitir un mensaje. Ah, Quiero pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude en este día y poder dejar este mensaje grabado, aunque no hayan muchos hermanos ahorita conectados. Pero quiero ser de bendición en esta hora para cada amigo, para cada hermano, esperando que el Señor nos ayude. Todos necesitamos la ayuda del Señor en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a orar al Señor allá donde usted esté. Por favor, oremos juntos para que el Señor nos ayude en esta hora. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias por cada amigo, Señor, cada hermano que está conectado. Y a los que no, Señor, bendícelos cuando ellos puedan escuchar este corto mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición. Limpia y purifica nuestra vida, quita todo, Señor, lo malo, todo lo que quiere servir de obstáculo, toda opresión, Señor, para que tu palabra no fluya. Señor, ayúdanos, limpia nuestra lengua. Con un carbón encendido quema, Señor, toma el control de la atmósfera, de toda la situación de los aires, Señor. Ayúdame a ser de bendición para tu pueblo en esta hora, Señor. Ayúdame a predicar un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, Señor. Habla primeramente a mi vida, habla a tu pueblo, habla a los amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero que leamos, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Es una preciosa escritura muy conocida y es la que el Señor traía a mi corazón en este día, en esta mañana. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al Señor. Quiero predicar, hermanos, bajo el tema enfocándome en mi llamado. Gloria al Señor. Enfocándome en mi llamado es el tema para este día. Y este es un tema que el Señor me dio hace muchos meses ya, de otra manera, y quiero tratar de transmitirlo una vez más, porque no lo había predicado así en vivo. Y este fue un tema muy personal para mi vida. Quiero contarle primeramente cómo nació este tema, cómo vino este tema a mi vida, a mi corazón. En una ocasión yo me sentía un poco triste, me sentía un poco cabizbajo, por decirlo así, un poquito desenfocado, un poquito desilusionado de ciertas cosas. Yo quería estar acompañado por muchos hermanos, quería que compartiéramos juntos, que fuéramos a ayunar, que estuviéramos en ciertos eventos juntos, ¿no? Y pues no pude tener eso, no pude estar con hermanos, no. Me empecé a fijar, bueno, el hermano no vino, el hermano no nos acompañó. Y empecé como dentro de mí a como quejarme, ¿no?, con Dios. Y dije, wow, el hermano no está poniendo de su parte. Y el Señor me trajo esto a mi vida, a mi corazón, un día. Y quiero transmitirlo, hermano, en esta hora. Que lo que el Señor me dio, lo que el Señor me puso en mi corazón fue lo siguiente. Cada nosotros, como el Señor nos llamó, nos sacó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en un mundo lleno de pecado, esclavos
del pecado, practicábamos toda clase de maldad, amén. Y el Señor un día vino a nuestra vida y nos sacó de esa perdición, nos sacó de ese mundo, amén, lleno de falsedad, lleno de engaño, lleno de dolor. Y el Señor vino, y cuando el Señor llama a un ser humano, cuando el Señor da una palabra a un siervo de Dios, cuando el Señor pone en su corazón a un siervo del Señor que te hable, es por su grande amor y su misericordia, porque el Señor lo está llamando a uno, lo está llamando a muchas cosas. Y en esta palabra el Señor hace un llamado en general. En esta palabra el Señor hace un llamado a todo mundo, a todos los que está oyendo. Dices, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Me llama la atención que le dijo primeramente a sus discípulos. Les dijo, si ya eran sus discípulos, supuestamente, amén. Pero les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Eso quiere decir que ellos eran hasta este momento sus seguidores, sus simpatizantes. O a lo mejor no habían dejado ciertas cosas en su vida, en su corazón. No habían dejado ciertas costumbres, ciertas prácticas. No habían nacido completamente de nuevo. Quiero pensar que por eso les dijo él a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando uno viene al Señor y Él lo llama, Él quiere que uno se niegue a sí mismo, se niegue a su propia opinión, se niegue a su propia opinión, porque a veces el hombre se cree sabio, dice la Biblia, y en su propia opinión. El hombre quiere seguir al Señor, pero lo quiere seguir a su manera muchas veces, sin comprender. Será por falta de conocimiento, será por falta de madurez, será por falta de entendimiento, por falta de muchas cosas, que el hombre quiere al principio seguir al Señor a su manera. Y el Señor es claro con sus discípulos, dice, le dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere entregar su vida de aquí en adelante, si alguno quiere tener comunión conmigo, si alguno quiere ser partícipe en mi reino, si alguien quiere gozar de una vida de plenitud, de descanso, de amor, de felicidad, si alguien quiere acercarse a mí, si alguien quiere conocerme, si alguien quiere servirme, si alguien quiere agradarme, si alguien quiere tener una comunión estrecha conmigo, si alguien quiere conocer cómo yo trato con el ser humano, si alguien quiere que yo le revele misterios, si alguien quiere que yo esté a su lado, si alguien quiere que yo lo guarde, lo proteja y lo salve, dice, si alguien quiere venir hacia mí, niéguese a sí mismo. Deje, es decir, su pecado, deje sus malas prácticas, sus propios pensamientos, sus propias ideas, deje su conducta, una conducta que no le agrada al Señor. Y dice, y tome su cruz. Amén, tomar esa cruz del Señor. Decía un hombre de Dios, yo creí que cuando me bautizara, cuando yo me bauticé, cuando salí de las aguas, iba a nacer de nuevo y pues eso es lo que a uno le dicen. Y de allí en adelante pues todo iba a ser color de rosas, todo iba a ser más fácil, ¿no? Todo iba a ser perfecto. Pero nos llevamos la sorpresa, muchos de nosotros, que no es así. Cada día el cristiano tiene que someter todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Cada día el cristiano tiene que proponerse de ese día agradar al Señor. Cada día el cristiano tiene que proponerse a ser cada día mejor. Cada día aquel hombre y aquella mujer de Dios que toma su cruz cada día toma esa responsabilidad, cada día se toma en serio, cada día quiere agradar al Señor, quiere dar frutos, quiere servirle, quiere agradarle. Cada día se niega a su propia carne, a sus propios placeres. Muchas veces nosotros queremos vivir un cristianismo, pero lo queremos vivir a nuestra manera. Y pensamos que así es, ¿no? Como les decía al principio, será por nuestra falta de conocimiento, nuestra inmadurez. Pero así somos cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, te tienes que negar a ti mismo.
Te tienes que apartar del pecado. Te tienes que apartar de esa vida desagradable a mí, de eso que no lo miro bien yo, porque el Señor ama al hombre pecador, pero Él no ama sus prácticas, sus inmoralidades, su pecado. Él no ama las malas obras. Al contrario, Él va a pagar a cada quien conforme a sus obras, dice la palabra. Y es increíble, pero el Señor así lo dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor, hermano, es tratar de imitar como Él anduvo. Es tratar, porque nuestro Señor es nuestro mejor ejemplo. El Señor Jesucristo, muchos nosotros, nuestros hijos, si usted se fija, nuestros hijos, ellos quieren, ellos lo miran a uno y lo admiran a uno como su padre, ¿no? Lo miran a uno como el héroe. Nosotros los hijos así miramos a nuestros padres, como nuestro héroe, como alguien a quien admiramos, alguien a quien respetamos y alguien a quien queremos seguir sus pasos, en quien nos inspiramos. Ya sea consciente o inconscientemente, el niño quiere imitar a su padre. Y eso es lo que el Señor trata de decir en esta escritura. Trata de parecerte a mí cada día. Trata de andar como yo anduve. Trata de agradarme. Trata de servirme como a mí me agrada. Trata de buscarme. Trata de guardar mi palabra. Trata de caminar hacia el rumbo donde yo te mando. Trata de seguirme. Trata de agradarme. Trata de enfocarte en tu llamado, en lo que yo te estoy ofreciendo, en lo que yo te estoy dando esa grande oportunidad. Porque déjeme decirle, hermano y amigo que usted está ahí, el que el Señor nos llame, el que el Señor nos dé la oportunidad de venir y servirle y agradarle y buscarle y estar cerca de Él, es un enorme privilegio. Y muchos de nosotros a lo mejor al principio no lo mirábamos así. Y usted, amigo que me está escuchando o que va a escuchar este mensaje, no lo va a mirar así, va a sentir como muy pesado, ¿no? Los caminos de los cristianos, va a decir. Es más, muchas veces a nosotros se nos predica un evangelio, ¿no? Se nos dice: mira, todo va a estar bien, todo te va a marchar de maravilla, vas a ser feliz. Y sí, eso es cierto, hay felicidad, hay estabilidad, pero también hay cosas que se te van a hacer un poco difíciles. Pero la misma palabra dice que todo lo vamos a poder en Él, porque Él nos va a fortalecer, Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es el que se encarga de guiarte a través de su Espíritu Santo una vez que tú vienes a Él y aceptas ese llamado precioso que Él te está haciendo a tu vida, a tu corazón. Y por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a los placeres, niéguese al mundo, niéguese a una vida que a Él le agradaba vivir antes, y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Sabe qué, mi hermano? Hay muchos hombres de Dios, muchos jóvenes que desde a temprana edad entregaron su vida al Señor. Y qué precioso es eso, amén. Qué precioso. Y muchos, a lo mejor, otros jóvenes les decían o les están diciendo todavía: joven, tú que me escuchas, ¿sabes qué? Estás perdiendo tu juventud, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo la oportunidad, porque allí ustedes se la pasan solo aburridos, solo cantando, puro amén, puro aleluya, puro servicio, puro culto. Pero en realidad el mundo lo mira de esa manera. Pero tú, joven, que estás en ese momento escuchando esta palabra, hermano, tú que estás escuchando esta palabra, no estás perdiendo la vida, estás ganando una vida eterna, estás guardando tu vida para el Señor, estás entregando tu vida al Señor, porque negarse a sí mismo, tú estás negándote a ti mismo en ese momento. ¿Por qué? Porque será muy fácil salir para el mundo, es muy fácil entregarse a los placeres, es muy fácil ir otra vez para allá, pero ¿sabes qué? Así estás perdiendo la oportunidad de ser salvo, así te estás dañando a ti mismo, y ahí vas a perder en realidad la vida. Así es como pierde el hombre la vida. El mundo está perdiendo la vida. Ellos, según ellos, la están viviendo
de una manera agradable hacia ellos, pero no agradable a Dios. Por eso el Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme cada día. Joven, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, a lo mejor estás a punto de tirar la cruz o de no tomarla en este día y dijiste, yo ya no puedo más. Yo me he sentido un poco débil, triste. Me he sentido que me falta algo. Amén. Pues si te está faltando algo, solamente ven a la comunión con el Señor. Solamente búscale a Él. Solamente toma esa cruz y eso es lo que a Él le va a agradar. Amén, que no sueltes esa cruz, que no sueltes esa fe, que no te sueltes de esa palabra, que no te salgas del redil del Señor, de donde Él te ha llamado. Es un llamamiento precioso. El ser parte del pueblo del Señor, el ser parte del redil del Señor, dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir que tú no andas más en tinieblas, tú no andas más en pecado. Tú estás viviendo una vida agradable al Señor y así estamos ganando esa vida. Para el mundo la estamos perdiendo y desperdiciando nuestro tiempo, pero no. Déjame decirte que no, amén. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces de ahí en adelante nosotros, los hijos de Dios, de ahí en adelante cuando recibimos al Señor, cuando aceptamos ese llamado precioso que Él nos llama, es un llamado en general, estoy hablando de un llamado en general, porque todos los cristianos que hemos venido al Señor, todos tenemos ese llamado general, todos aquellos que han sido tocados por una palabra, que han sido ministrados, que el Señor les ha dado el sentir de entregarse su vida a Él, de dejar los placeres y el mundo, es porque el Señor está llamando a nuestro corazón, es porque el Señor tocó a nuestra vida, es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una oportunidad de escuchar este precioso mensaje de salvación, esta palabra. Amén. Y de ahí en adelante el apóstol Pedro dice en primera Pedro 1:15 que es un llamado a ser santo. Es un llamado a ser santo, pero no quiere decir que como los santos que muchas veces ponen como tipo ídolos, ¿no? O los canonizan a cualquier santo. No esos santos, no ese tipo de santos, sino que la palabra santo significa apartado del pecado, apartado del mal, o sea, negándose a sí mismo. Negándose porque muchas veces tu humanidad, tu carne a lo mejor va a querer, más si estás recién convertido, más si no has aprendido a tener una relación más cercana con el Señor, pues se te va a hacer un poco más difícil, más si no dejas las malas compañías, las malas influencias, o si te dejas llevar, amén, por cualquier cosa que no es agradable al Señor, pues desde ese momento no te estás negando a ti mismo y ahí es donde empieza la dificultad en el cristiano, principalmente un cristiano nuevo, un joven con tanta influencia, amén. Y por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:13, ser santos, es un llamado a ser santos, es un llamado a apartarse así como Él le agrada, amén, un llamado a vivir lejos del pecado, un llamado a tratar de apartarse de aquello que uno mismo sabe que no le está agradando al Señor. Ese es un llamado a ser santo que el Señor le está mostrando a cada hermano, a cada amigo, amén, cuando venimos aceptando este llamado que el Señor nos da. O sea, no es nomás de que ya soy partícipe de la iglesia, soy miembro, me dieron una membresía de la iglesia y venimos a ser parte del montón, no debemos de ser así, debemos de cada día procurar mejorar nuestra vida, amén. Dice la Biblia que las sendas del justo son como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, o sea, cada día va avanzando una madurez, un crecimiento espiritual y vas dejando aquellas malas costumbres, aquellas malas prácticas para conforme al Señor te vas santificando tu vida para Él, agradándole a Él, amén. Por eso dice así, niéguese a sí mismo. Un llamamiento a ser santo. En 1 Corintios 1:2 dice, para ser santos también, llamados a ser santos. Le dice
el apóstol Pablo a los Corintios, a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo. Muchos dicen, bueno, esa carta nomás fue para los Corintios, Primera de Corintios 1:2. A lo mejor puede que algunos digan, no, pues les estaba escribiendo a los Corintios. Dice que somos llamados a ser santos, dice, a ustedes y a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 1:2. Si usted lo quiere leer, lo vamos a leer. Dice así. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, amén, en Cristo Jesús. Mire qué precioso, o sea, ya que cuando Él los llamó, también los santificó con su sangre preciosa, con su Santo Espíritu, amén, con su palabra, amén. Y dice, en Cristo Jesús, llamados, ¿qué? A ser santos, amén. Y allí dice, allí se extiende, no solo a los corintios, sino que dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la carta es para nosotros también. Amén. A todos los que invocamos el nombre del Señor, todos los que hemos venido a este llamado precioso, todos los que fuimos llamados de su nombre, dice que a todos los que invocamos el nombre del Señor, nos ha llamado a ser cada día apartados, mejorar cada día, amén, tomar esa cruz cada día, negarse a nosotros mismos. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Eso es estarse enfocando en tu llamado personal como cristiano. Por eso el tema de este día es enfocándome en mi llamado. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Gloria a Dios, nuestro Dios es fiel. El Dios que te llamó, el Dios que te perdonó, el Dios que te ha sacado del mundo, del pecado, el Dios que te ha dado una oportunidad de acercarte a Él, a ese Dios que un día tú escuchaste, dice que Él es fiel. Él es fiel. Por eso sus promesas son fieles. Por eso sus pensamientos son buenos. Por eso Él tiene planes y buenos propósitos para nosotros. Si el Señor te ha llamado, si el Señor vino y te halló, te buscó, te tocó con su presencia, pues hay que aprovechar esto, porque Él es fiel. No estás con un amo que sea infiel. No estás con un Dios que sea de palo, que sea de madera. Estás un Dios que es bueno y que es espíritu, que es vivo y que es fiel. ¿A cuántos les gusta tener un patrón fiel? Amén. Que esté fiel ahí cada día, el día de cheque. Ahí está, puntualmente. Amén. Así es nuestro Señor. Él es fiel y Él paga bien. Amén. Nuestro Señor es fiel. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. ¿A qué, hermano? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos esa oportunidad preciosa. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, nosotros, todos nosotros, los llamados, los que el Señor nos llamó, los que somos partícipes de este evangelio precioso, los que nos tocó el Espíritu Santo y nos ha transformado, ha venido tratando con nuestra vida, es para una cosa, para tener comunión con Él. Es decir, para acercarse a Él a través de la palabra, para acercarse a Él a través de la oración, a través del ayuno, para acercarse a Él y sentir sus caricias, su presencia, cada vez que vayamos a la iglesia, a congregarnos. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si fuimos llamados a la comunión con el Señor, y si ahí en tu casa, amén, a veces no hay oportunidad, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucha ocupación, pero para eso hay un día precioso allá donde están las iglesias, donde están los hermanos, donde hay servicios, amén. Allí vamos a tener comunión, y no solamente comunión con el Señor, sino que hay comunión con los hermanos. Donde está el Espíritu de Dios, dice, allá hay libertad. Allá hay libertad para adorar y servir al Señor. Y ahí es como tú estás enfocándote en tu llamado personal, en tu llamado a esa comunión con el Señor, en ese llamado precioso que el Señor te ha dado a ti, esa oportunidad hermosa de estar cerca de Él. Qué precioso es estar cerca de Él, hermano. Wow, esto es hermoso. Dice que somos llamados a la comunión con Él. Qué precioso es.
estar cerca del Señor a través de la oración, hermano. Qué precioso es estar cerca del Señor, donde todo aquel que está desconsolado puede encontrar consuelo. Todo aquel que ha tenido traumas de su niñez, todos aquellos que han sido dañados en el Señor, hay sanidad y restauración. Todos aquellos que no han tenido un padre, nuestro Señor es nuestro Padre. Todos aquellos que no tienen un amigo, nuestro Señor es el mejor amigo. Todos aquellos que no tienen con quién hablar, con el Señor puedes hablar libremente 1, 2, 3 horas, 4 horas en ayuno, en oración, y cada vez que vas al servicio y puedes adorarle y bendecir y exaltar su santo y precioso nombre. Fuimos llamados a esa comunión con el Señor. Por eso mantengámonos enfocándonos en nuestro llamado personal como iglesia del Señor, como cristiano, independientemente, amén. Ahorita dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. O sea, el Señor está allí cuando alguien le adora, cuando alguien le busca, cuando alguien inclina su rostro, cuando alguien dobla sus rodillas, cuando alguien pone una alabanza allí en su teléfono, en YouTube, y empieza a adorarle. Allí está el Señor en medio de ellos. Hay una presencia de Dios prometida. Hay una presencia de Dios que va a tocar tu vida, tu corazón ahí, mi hermano, aunque no estén 2 o 3 ahorita, aunque no hayan reuniones, pero fiel es el Señor que te llamó a esa comunión íntima, allí donde estás, en tu casa. Él nomás está esperando a que tú te tomes un tiempo, a que tú dejes todo lo que te está desenfocando de tu llamado, a esa comunión, a que tú dejes los quehaceres, los afanes, a que tú dejes aquello que te está estorbando y que te está sacando y que te está distrayendo de este llamado precioso que el Señor te ha dado. Enfócate en tu llamado, mi hermano. Yo debo de estar enfocándome en ese llamado precioso. Yo debo de tener esa relación personal con el Señor. Es precioso que se te predique la palabra. Es precioso que se nos anime. Es precioso que se nos canten cánticos hermosos, aquellos hermanos, aquellas hermanas que tienen ese talento precioso, amén. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor que Él le habló a la samaritana y le dijo: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores ni en este monte ni en Jerusalén me van a adorar, porque el Señor es espíritu, dice, y el Espíritu de Dios está en cualquier lugar. Nuestro Dios es omnisciente. Lo único que Él quiere es que allí donde estés, aunque no estés en el templo, aunque no estés con ningún hermano, lo único que Él quiere es que le adores en espíritu y en verdad allí donde está, porque Él te ha llamado a esa comunión. Él te ha llamado a que seas que tengas esa relación con Él. Enfócate en tu llamado personal con el Señor. Qué triste es aquellos hermanos que no han entendido el Evangelio, aquellos amigos que no han entendido, porque a lo mejor nosotros tenemos la culpa, no se los hemos explicado de una manera correcta, o no les hemos dicho que esto es bien personal, que esto es tan precioso y que este es un privilegio enorme, el poder sentir el Señor, el poder sentir sus caricias, el poder sentir su presencia, el poder deleitarse en su palabra, el poder, hermano, no tener necesidad de que nadie, dice la Biblia, que nada, no tenemos necesidad de que nadie ni nos enseñe, sino que la misma unción del Señor, la misma unción del Espíritu Santo, la misma unción de su presencia, todo porque tú te estás enfocando en tu llamado. El Señor viene y te revela todas las cosas. El Señor viene y te hace entender los misterios de su palabra. El Señor viene y te da unción, te da sanidad, te da liberación, te da libertad para que tú le cantes, para que tú le adores. De repente tú ya estás levantando tus manos, de repente tú ya le estás cantando, de repente tus lágrimas empiezan a rodar en tu mejilla, porque allí está el Señor, porque allí está en tu vida, porque el Espíritu de Dios está en tu corazón, mi hermano. Y eso pasa cuando nosotros nos estamos enfocando en nuestro llamado personal a la comunión con el Señor. Cuando no nos importa todo lo demás, cuando no te importa todo lo que piensen de ti, todo lo que opinen de ti. Ese hermano como llora,
ese hermano como salta, como grita, ese hermano como gime. Oh, mira, ese hermano solo es culto, solo es predicación, solo es aquí, solo es allá. Alguien que se está enfocando en su llamado personal, alguien que ha conocido al Señor, alguien que sabe lo que siente en su corazón, que Dios es real, que Él no está, dice la Biblia, Él está tan cerca, tanto como lo puedas palpar. Él está allí cerca, esperándote, esperando que tú abras los brazos, esperando que tú tomes un tiempo a la comunión con Él, esperando que tú te enfoques en tu llamado personal que Él te dio a ti, en tu llamado personal que Él te llamó a ti, a esa comunión preciosa, a estar adorándole, a estar sirviéndole, a estar agradando al Señor, mi hermano. Qué precioso es cuando el cristiano entiende que no se necesitan las iglesias, los templos. Los templos son preciosos, porque esos son lugares designados para que le adoremos al Señor en comunión con todos los demás. Pero la comunión en tu llamado, el enfoque es en tu llamado personal que el Señor te ha dado. En ese llamado a la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Qué precioso es entender esto. Nos llamó para que tengamos comunión. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, dice Primera de Pedro 3:9, llamados para heredar bendición. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan enorme, hermano! Llamados para heredar bendición. ¿Por qué bendición, mi hermano? Porque ¿sabes qué, mi hermano? En este momento, cuando estamos nosotros acá, nosotros ya entramos en esa bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquella bendición que le dio a Abraham en nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Y nosotros ya somos benditos del Señor. Nosotros hemos entrado en esa bendición del Señor. Y por eso dice que Él ya nos ha sentado en lugares especiales. Dice que Él nos llamó para alabanza de su gloria. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba del vientre de tu madre. Yo te escogí, dice el Señor. Yo te escogí para que me adoraras, para que me sirvieras, para que me agradaras y para que estuvieras en esa comunión íntima conmigo. Llamados para heredar esa bendición. Qué bendición más preciosa se siente cuando tú te enfocas en tu llamado personal que el Señor te ha dado. Qué bendición más preciosa se siente cuando tú haces la voluntad del Señor. Qué bendición más preciosa se siente cuando tú tratas de agradarle a Él y de dejar todo y tomar cada día tu cruz y seguirle a Él sin importar todo lo demás. Qué bendición más preciosa es que hay que entender, hermano. Tenemos que entender. La iglesia del Señor tiene que entender que nosotros tenemos que estar enfocados en ese llamado personal a la comunión con el Señor, en ese llamado personal a ser santos y apartados para Él, es decir, en ese llamado personal a heredar esa bendición que nosotros recibimos cada día que oramos, cada día que cantamos, cada día que tenemos un devocional, mi hermano. Hay una bendición sobre tu vida, hay una bendición, una cobertura sobre tu casa, hay una bendición que viene sobre tu corazón y te conforta y te da ánimo y te da fortaleza, mi hermano, porque tú estás enfocándote en tu llamado. Qué precioso para heredar bendición acá y la bendición que vamos a heredar también cuando entremos a esa patria celestial, a ese reino maravilloso, a ese reino precioso, llamados para heredar bendición. Hermano, si tú estabas pensando tirar la toalla, si tú estabas pensando darte por vencido, si tú estabas pensando que ya no puedes más, que te has desenfocado del llamado o algo te hizo desenfocarte, distraerte, deprimirte, desalentarte, quiero decirte en esta hora que no sueltes la toalla,
que no te dejes por vencido, porque fuiste llamado para heredar bendición. Tú no quieres dejar esa bendición, tú no quieres ser huérfano, tú no quieres estar otra vez en miseria, tú no quieres otra vez volver atrás a ser esclavo, tú no quieres otra vez estar en dolor, en aflicción, donde tu alma no encuentre consuelo. Aquí en el Señor has sido llamado para heredar bendición, para ser bendito, para tener gozo, para tener paz, para tener, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque en el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dice la palabra, sino en gozo, paz por el Espíritu Santo. Llamados a heredar esa bendición. Enfócate en tu llamado, mi hermano. Enfócate en tu llamado y vas a ver qué bendición vas a sentir. Wow, se te van a borrar las malas miradas de tu mente, de tu corazón. Se te van a borrar, se te van a olvidar las ofensas, los desprecios. Se te van a borrar el que te hicieron de menos, o el que te desecharon, o el que te sacaron de la iglesia, te hicieron un daño. Se te va a borrar todo eso de la mente. ¿Por qué? Porque vas a entender, wow, el hombre no me ha llamado. El hombre no es el que me puede dar bendición. El hombre no es el que me ha dado esta bendición del Espíritu Santo. El hombre no es el que me ha elegido. Dios es el que me llamó. Dios es el que me bendice. Dios es el que me da gozo. Dios es el que me da paz. Dios es el que me saca del fango. Dios es el que me fortalece. Dios es el que me da vida. Dios es el que me da aliento. Dios es el que me da paz. ¿Por qué? Porque tú entiendes que estás enfocándote en ese llamado personal con el Señor. Dios es el que nos instruye. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. La escritura es el Espíritu Santo, es Dios hablándote, mi hermano. ¿Para qué? Para ser santos, para instruirlos, para corregirnos. A todo hombre en justicia, dice su palabra, amén. Efesios 4:4 dice que somos llamados a la unidad. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano? Efesios 4:4 dice, llamados a la unidad. En otras palabras, mi hermano, cuando el Señor nos llama, Él quiere que su pueblo esté unido. Él quiere que su pueblo esté en un mismo sentir. Él quiere que su pueblo nos pongamos de acuerdo. Él quiere que su pueblo tenga comunión también. Él quiere que su pueblo se amen unos con los otros. Él quiere que su pueblo se comprendan los unos con los otros y ayuden mutuamente. Ese es el llamado que el Señor nos da. Efesios 4:4, si usted lo quiere ver, Efesios 4:4, así lo dice, que somos llamados a la unidad. Amén. Llamados a esa unidad con el Señor. ¿Por qué? Porque el mismo que a usted lo llamó es el mismo que me llamó a mí. El mismo que a usted lo perdonó fue el mismo que me perdonó a mí. El mismo que a usted lo limpió con su sangre fue el mismo que me limpió a mí. Fue el mismo que limpió al otro hermanito, a la otra hermanita. Por eso nosotros debemos de atender a ese llamado, enfocarse en ese llamado también. Efesios 4:4, mire lo que dice del 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Mire, nos llamó para una vocación. ¿Con que fuisteis qué? Llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos ministros están soportando a otros ministros? ¿Cuántos pastores están soportando a otros pastores? ¿Cuántas ovejas están soportando a sus pastores? ¿Cuántos hermanos se están soportando los unos a los otros en amor? Porque ese es el llamado que el Señor nos ha dado. También ese es un llamado, ahí lo dice. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. Un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados. Amén. En una misma esperanza de vuestra vocación. La misma esperanza que tiene tu hermano es la misma esperanza que tienes tú. No hay por qué tener diferencias. No hay por qué mirarlo de menos. No hay por qué diferenciarlo. No hay por qué excluirlo. No hay por qué sentirse... Si tú no te sientes parte, hermano, no dejes que el enemigo te influencie. A veces el enemigo te pone eso, ¿no? Aquí no me quieren, aquí no me hacen caso, aquí no soy bien recibido. Amén. Y si no eres bien recibido, pues venced el bien. Dice, el mal con el bien. Amén. ¿Por qué? Porque tú estás enfocándote en ese llamado. Si el otro no se está enfocando, si el otro no ha entendido el evangelio, si el otro no quiere vivir la palabra, si el otro no quiere negarse a sí mismo, si el otro no quiere tomar esa cruz, si el otro no quiere seguirlo a él, seguir este llamado, enfocarse en este llamado, pues ay de él, ora por él, bendícelo. Amén. Pero tú enfócate en tu llamado personal. Tú entiende que este llamado es a la unidad, a soportarnos, a respetarnos, a estar humildes todos unos con los otros. Dice, solícitos en guardar el vínculo de paz, a estar en paz unos con otros, porque a estar unidos unos con otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo, llamados a la unidad, que fuimos llamados a esa unidad. ¿Cuántos nos estamos enfocando en ese llamado, hermano? Quiero que medites por un momento. ¿Me estoy enfocando en mi llamado? ¿En este llamado personal que Dios me dio? Porque muchos están esperando, wow, yo necesito que el pastor me elija como diácono, como ministro. Y ya quieres recibir ese llamado. Pero espérate tantito. Si no hemos aprendido ni tan siquiera esto básico, ¿cómo quieres un llamado más fuerte? Debemos de entender primero que el llamado viene desde allá poco a poco. El llamado es primero a vivir el evangelio, a aprender a caminar, aprender a estar unidos, aprender a tener una relación, a la comunión con el Señor, aprender a andar apartados del mundo, amén, aprender a ser santos, un llamado a ser santos, aprender a todo eso. Y cuando entendamos poco a poco, el Señor va a ir soltando más responsabilidades sobre tu vida, hermano. Pero tenemos que estarnos enfocando en nuestro llamado. En otras palabras, tiene que haber una constancia, una permanencia, una perseverancia en ello. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, para alcanzar gloria, llamados para alcanzar gloria, para alcanzar esa gloria que vamos a tener cuando miremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la misma esperanza. Tienes que permanecer en ese llamado. Tienes que estar ahí guardándote en ese llamado que el Señor te ha dado muy personal a ti, para que podamos ver un día al Señor Jesucristo. Tienes que entrar en ese llamado a la comunión con Él, ese llamado a ser santo, ese llamado a salir de la luz, de las tinieblas a la luz, ese llamado que el Señor te ha dado para heredar bendición, ese llamado en la unidad, en la paz, en la armonía, junto con todos mis hermanos, porque ese llamado va a ser al final para alcanzar gloria, para alcanzar esa esperanza bienaventurada, para mirar un día al Señor. Si estamos enfocándonos en nuestro llamado, mi hermano, vamos a mirar su rostro, vamos a estar en su presencia, vamos a vivir con Él, vamos a estar en pura alegría y gozo. ¿Por qué? Porque tú te enfocaste en tu llamado. Y eso es lo que te quiero dejar en tu vida, enfocándome en mi llamado. Hermano, enfócate en tu llamado. Amén. Filipenses 3:14, el apóstol Pablo entendía muy claro eso. Dice que él se enfocaba ¿al qué? Mi hermano, al premio del supremo llamamiento. Al premio del supremo llamamiento. El apóstol Pablo tenía bien claro eso. Y él decía, puede que yo sea el último de los apóstoles como un abortivo, y pueda que haya trabajado más que ellos, pueda que tenga mayor revelación que ellos, pueda que ha hecho más buenas obras, pero ni aún así todo lo tenía como por basura. Puede que tenga más conocimiento que ellos porque era un hombre preparado, estudiado, pero ni aún él
decía, yo me tengo que enfocar, yo me tengo que extender hacia el blanco, yo me tengo que extender, que olvidar de todo lo pasado y extenderme hacia el blanco, al premio del supremo llamamiento, a tener esa corona de la vida, a mirar el rostro del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que enfocarme en mi llamado, enfocándome en mi llamado personal. No vaya a ser que yo mismo no haya alcanzado esto, dijo el apóstol Pablo. No vaya a ser que yo mismo venga a ser reprobado. No vaya a ser que yo mismo no alcance todo esto después de haber predicado, después de haber predicado tantos mensajes, después de haberle servido al Señor, después de haber hecho varias cosas y haber estado trabajando en su obra. No vaya a ser, mi hermano, que si tú no te enfocas en tu llamado y si viene alguna ofensa, si viene algo que te haya dañado, si viene algo en estos últimos tiempos que te esté queriendo desenfocarte, queriéndote quitar tu atención, de que no te enfoques en tu llamado personal, no vaya a ser que vayas a ser reprobado. Oh, qué lástima sería, mi hermano, pero tú, mi hermano, este mensaje está llegando a tu vida, a tu corazón, para decirte, mi hermano, extiéndete hacia adelante, no te detengas, no te canses de tener esa comunión con el Señor, no te canses de ese llamado a la santidad, no te canses de tomar la cruz cada día, no te canses de venir a esa comunión con el Señor, de seguirle, de negarte a ti mismo. No te canses, amado hermano, de extenderte hacia el blanco, a ese premio del supremo llamamiento que el Señor te ha dado. Enfócate en tu llamado, enfócate en ese llamado personal que el Señor te dio. Olvídate de todo lo malo, de todos los daños que has recibido en tu caminar. Olvídate de que el enemigo te esté queriendo atacar y haciéndote sentir que no vales nada. Olvídate, joven. Olvídate de las malas experiencias que has vivido en tu iglesia, con tus amigos, con tus compañeros. Olvídate de los malos ejemplos que tienen, porque a veces los jóvenes tienen malos ejemplos en su casa, hermano. A veces ellos quieren mirar buenos ejemplos en los padres, en los cristianos, y a veces actuamos peormente. Pero olvídate, porque tu llamado es personal, tu llamamiento es personal, la salvación es personal. Mi hermano, enfócate en tu llamado. Joven, enfócate en tu llamado. Pastor, enfócate en tu llamado. Ministro, siervos y siervas del Señor, enfoquémonos en ese llamado personal con el Señor. Pablo había entendido eso, pero Pedro no había entendido eso. ¿Y por qué le quiero decir eso? Que Pedro no había entendido eso. Si vamos al libro de San Juan, capítulo 21, quiero meter una porción que el Señor un día me dio. San Juan capítulo 21, versículo 19. Dice la palabra del Señor que Pedro hablaba con el Señor. Acababa de estar hablando con el Señor. Mire lo que dice San Juan 21, 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahí está otra vez el llamado. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía, dice, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Hablando de Juan, el discípulo amado. Cuando Pedro le vio, o sea, miró a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Otra versión dice, ¿y a ti qué? Sígueme. Amén. Tal parece que Pedro como que recibió su merecido, ¿no? Tal parece que Pedro recibió una respuesta un poquito dura del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si analizamos un poco la historia, la biografía de Pedro, el Señor lo llamó y lo sacó de aquel humilde pescador
de ser un pescador, de sus costumbres pasadas, de su vida pasada, de su vieja vida, de sus viejas costumbres, de sus viejas labores. ¿Y sabe qué? Y el Señor le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Ese ya es un llamado a un ministerio. Amén. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Te voy a hacer pescador de hombres. De allí en adelante la vida de Pedro empezó a caminar con el Señor y empezó a escuchar aquellas preciosas enseñanzas, aquellas parábolas. Empezó a disfrutar una vida con el Señor Jesucristo. Y el Señor dice que en una ocasión le sanó a su suegra. O sea, fue testigo de los milagros y de que el Señor a que él le servía era un Dios que hacía milagros. Y ese es el Dios al que nosotros nos ha llamado a esa comunión con Él. Y no solo le hizo milagros, en una ocasión le pagó los impuestos, dice la palabra. Le pagó los impuestos, le dijo: vas a ir y de la boca del pez vas a sacar 2 dracmas. Y él con eso le quiso enseñar que él era su proveedor, que él le daba todo, que con él no le iba a faltar nada, que con él podía estar seguro. Qué precioso fue ese llamado que el apóstol Pedro recibió, hermano. Es parecido a este mismo llamado que hemos recibido nosotros, porque si estamos en la comunión con Él, si estamos sirviéndole a Él, si todos los días tomamos nuestra cruz, si todos los días nos despojamos de nosotros mismos y le seguimos, nosotros tenemos esa comunión con el Señor. Nosotros vamos a guardarnos para Él, nosotros vamos a estar en unidad, nosotros vamos a alcanzar esa gloria, nosotros vamos a heredar esa bendición. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para heredar esa bendición. Pedro tenía ese llamado precioso, donde el Señor le estaba mostrando cosas preciosas para su vida, y le dijo, le pagó en esa ocasión. No solo eso, lo hizo ser partícipe de aquella transfiguración. Le dio esa experiencia enorme, le heredó, dice, las llaves del reino. Gloria al Señor, qué revelación, qué cosas más preciosas Pedro recibió. Pero dice la palabra del Señor que un día él lo negó. Lo negó, y no solamente una, sino que 3 veces. 3 veces el apóstol Pedro, porque no había entendido ciertas cosas. No había captado en su humanidad, en su espíritu, en su ser, ciertas cosas. Y lo negó. Pero el Señor en este capítulo 21 de Juan dice que vino a restaurar su llamado, a restaurar su ministerio, y en esa ocasión se paró en la barca o a la orilla del mar, y dice la palabra que le dijo: ¿me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó por segunda vez, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, entonces, no solamente es que me digas que me amas, sino que me sirvas, que me agrades, que entiendas para lo que yo te he llamado, que entiendas tu propósito, que te enfoques en tu llamado, porque yo te lo restauro, yo te restauro tu ministerio. Y Pedro dice que habiendo añadido esto, le dijo: sígueme. Otra vez lo volvió a llamar y le volvió a confirmar ese llamado. Así como a lo mejor a ti, mi hermano, el Señor te está confirmando ciertas cosas en tu corazón a través de este mensaje. Pero Pedro no entendió ciertas cosas. ¿Por qué? Porque más adelante en los versículos que hemos leído dice que empezó a ver al discípulo amado, empezó a ver a Juan, y empezó a preguntar, a desenfocarse, a curiosear, a ser curioso en las cosas. A veces nosotros los cristianos no nos enfocamos en nuestro llamado personal, o en el Señor, o en seguir al Señor, o a donde el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Por estar de curiosos viendo al otro. ¿Qué va a pasar con el otro? ¿Qué pasa con el ministerio del otro? Señor, ¿lo vas a levantar al otro o lo vas a usar aquí? Y el Señor le dijo: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Yo lo que quiero que entiendas es que yo ya te restauré a ti, que tu llamado que te di a ti es un llamado muy personal, y tú lo que te tienes que es enfocar en tu llamado. Muchas veces así estamos nosotros mirando lo que no deberíamos. Dicen que la curiosidad mató al gato. Hay un dicho que así dice, que el cristiano desenfocado, curioso,
puede ser que se desvíe, se desenfoque de su llamado personal, y por eso no le sirve al Señor, y por eso no está apartado para Él, y por eso no tiene comunión con Él. ¿Por qué? Porque le afectan las otras cosas. Si predican acá, ¿por qué predican? Si predicaron bien, ¿por qué predicaron bien? Que si predicaron mal, a este hermano le faltó esto, le faltó más unción, le faltó desenvolverse más. ¿Y a ti qué? Dice el Señor. ¿Y a ti qué te interesa lo de los demás? Aquí te interesa los ministerios de los demás. A ti que te interesa la vida de los demás. ¿Y a ti qué? Tú sígueme tú, agrádame tú, sírveme tú, usa los dones que yo a ti te he dado. Enfócate en tu ministerio, enfócate en tu llamado, enfócate en esa relación personal que tú tienes conmigo. Enfócate. Gloria al Señor. Qué precioso es cuando nos enfocamos en nuestros llamados. Y eso me lleva a que hay 3 tipos de cristianos en la iglesia. Hay un cristiano que al principio viene y recibe la palabra del Señor con gozo. Y a lo mejor cuando estaba en el mundo le estaba yendo hasta aún mejor. Tenía mejor economía, o tenía mejor estabilidad, tenía menos problemas. Menos cosas pasaban en su vida, y de repente él se empezó a distraer, se empezó a enfocar en lo material, en los bienes del mundo. Ya no me está yendo bien como antes, y hay tantos problemas acá en la iglesia, hay tantas cosas que no me agradan. Empezó a desenfocarse, empezó a distraerse, empezó a poner la mirada donde no la debería de haber puesto, empezó a andar de curioso, empezó a desenfocarse del llamado personal. No había entendido este llamado, no había entendido claramente cómo funcionan aquí las cosas, porque en el evangelio las cosas no funcionan como uno a veces las mira o las quiere ver o las quiere acomodar. Funcionan como a Dios quiere que funcionen. Y por eso es que hay que dejarnos edificar por Él. Es por eso hay que dejarnos llevar por Él. Y esa persona empezó a mirar allá afuera. Y empezó a quitarse su gozo. Empezó a desenfocarse de su llamado personal. Y empezó a fijarse en los que estaban gozando de bienes materiales, prosperidad. Muchos de nosotros los cristianos nos ha pasado eso. A mí me ha pasado eso, y yo quiero ser transparente y honesto para decirlo. Y si me ha pasado es por eso que lo estoy predicando. Y de repente uno empieza a ver gente que progresan, amén. Y empieza en su inmadurez y en su inexperiencia, empiezas a desenfocarte del llamado personal con el Señor, y empiezas a ver allá los mundanos cómo progresan, cómo ganan ganancias injustas. Eso le pasó a Asaf. En el Salmo 73 dice que él empezó a ver los injustos, empezó a ver los hombres mundanos, cómo gozaban, cómo tenían prosperidad, y empezó a poner la mirada en las cosas materiales, y empezó a sentir hasta envidia de ellos, y se empezó a desenfocar de ese llamado personal con el Señor. Y dice que por poco resbalan sus pies. Por poco y se sale del llamado personal de Dios. Por poco y pierde esa comunión preciosa con el Señor. Por poco y deja su santidad, Asaf. Por poco y deja de congregarse con los hermanos. Por poco y deja de guardar esa unidad. Por poco y pierde esa esperanza. Por poco y pierde esa herencia preciosa. Por poco y pierde esa relación con Dios, Asaf. Hasta que un día fue a su santuario, entrando en el santuario, y entendió que el fin de ellos, dice la Biblia, es puro perecer. Es el fin de todos ellos, los que buscan lo puro material, los que se gozan, los que se mofan, es pura fantasía. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que enfocarnos en nuestro llamado. Hay un tipo de cristianos que es así. Y ellos, los que se han ido hacia allá al mundo, ellos han resbalado. Y se enfocaron, se desconectaron completamente del llamado personal que tenían con el Señor. Hay otro tipo de cristianos, hermano, que no miran hacia afuera, no miran los bienes materiales. Ellos ya superaron eso. Ellos ya no le ponen amor al mundo, ya no le ponen amor a las riquezas, no le ponen amor a las casas, ya no se ilusionan.
ya no tienen aquello, que tienen envidia de los demás del mundo, como son prósperos, como Asaf. No, pero déjame decirte que hasta cierto punto esos cristianos están aún quizás más mal todavía que los demás. ¿Por qué te digo? Porque este segundo grupo de cristianos que yo te voy a mostrar ahorita, esos no miran allá lo material, no se fijan en lo material, sino que se están fijando adentro, en la misma iglesia. Se están fijando en los errores de los demás. Que si aquel vino y yo vine. Que si aquel ayuna y yo no ayuno, o yo ayuno y aquel no ayuna, viceversa. O aquel sirve, aquel no sirve, Señor, y yo sí te estoy sirviendo. Aquel viene a la iglesia tantos días y hasta como que le cuenta los días. Hay personas que así son, le cuentan hasta los días que van a los servicios los hermanos. Y yo vengo todos los días y ese hermano no viene y ahí empieza la riña y estás desenfocándote. Pero por eso el Señor le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? ¿A ti qué? ¿A ti qué te interesa? En otras palabras, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa la vida de los demás? ¿Qué te importa qué tanto los demás qué hacen o qué no hacen? Tú sírveme, tú sígueme, tú toma tu cruz cada día. Enfócate en tu llamado personal, agrádame tú. Que si otro usó los dones, que si el otro no lo usó el Señor, ahora no lo usó y ahora sí lo usó. Que el otro allá tiene tantos miembros y yo no tengo tantos miembros. Que paz de Cristo. Es tiempo de enfocarse en un llamado personal. Es tiempo de agradarle al Señor. Es tiempo de tomar la verdadera cruz del Señor. Es tiempo de estar en esa comunión con el Señor, enfocándose en tu llamado personal. Eso fue lo que le quiso decir el Señor a Pedro. ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Pedro no había entendido que él tenía un ministerio grande y precioso. Pedro hasta ahí no había entendido. Y hay personas que así están y no progresan y no avanzan y no crecen en la iglesia y están allí mismo aferrados porque se están fijando en lo que no conviene, porque no han entendido que hay un enfoque que tienen que tener, un enfoque en un llamado personal con el Señor, una relación personal, que los dones son personales, que la salvación es personal, que el llamado a la comunión es personal. Y por eso hay personas que están así, mi hermano. Pero el otro tipo de cristiano es aquel que se enfoca en su llamado, aquel que dice: yo voy a agradar al Señor, yo voy a tener comunión personal con el Señor, yo voy a guardarme para el Señor, yo voy a tratar de ser más íntegro para el Señor, yo voy a tratar de ser mejor cristiano, yo voy a tratar de heredar bendición, yo voy a tratar de estar en unidad con los demás. Yo voy a tratar de amar, de comprender a los demás. Yo voy a tratar de alcanzar ese premio del supremo llamamiento. Yo voy a tener comunión con los demás. Yo voy a vencer el mal con el bien. Ese es el cristiano que se enfoca en su llamado. Ese es el cristiano que da frutos. Ese es el cristiano que se aferra al Señor, que ha creído en el Señor, que se está enfocando en ese llamado. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano que alcanza, que va a alcanzar. Ese es el cristiano que ha entendido cómo es esta cosa, cómo es este evangelio. Ese es el cristiano que ya no se fija en que si lo quieren o no lo quieren. Ese es el cristiano que ya no se fija si lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta. Ese es el cristiano que ya no se aferra a las opiniones. Ya no le importa qué es lo que opinen de ti. ¿Por qué? Porque has entendido que tu llamado es personal. El apóstol Pablo dijo: si yo hubiese sido escogido para agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Pablo sabía quién era él. Hermano, sabe y entiende quién eres tú. Tú eres un llamado del Señor. Dios te ha llamado a la comunión con Él. Dios te ha llamado a ser santo. Dios te ha llamado a ser su hijo. Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que heredases bendición. Dios te ha llamado a la unidad. Dios te ha llamado, mi hermano, para alcanzarlo a Él,
al supremo llamamiento. Que ya no te interese lo que opinen de ti, que ya no te interese el pasado. Suelta el pasado, mi hermano, y enfócate en tu llamado. La última escritura que quiero leer es Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Mire lo que dice, mi hermano. Quiero que, si está en su casa, por favor, léala conmigo. Le va a ayudar mucho. Yo me la aprendí de memoria hace mucho tiempo, pero lamentablemente a veces nosotros, los cristianos, nos aprendemos las escrituras de memoria, pero no las entendemos ni las guardamos hasta que el Señor trata con nosotros. Años después vine a entender esta escritura. Habla de muchas cosas, habla de no apartarse de la fe, habla de el contexto, habla de falsos profetas, falsos cristos, pero mira lo que dice en específico este versículo. Dice así, segunda epístola de Juan 1:8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¡Wow! Vamos a mirar nuestra propia vida. Vamos a mirar, enfocarnos en nuestro propio llamado, nuestra propia relación con el Señor. Vamos a enfocarnos en nuestro propio ministerio, en nuestros propios dones. Amén. Vamos a enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El llamado, enfocarnos en ese llamado personal con el Señor. ¿Para qué? Para no perder el fruto de nuestro trabajo. Si tú has trabajado por tantos años, si tú le has servido al Señor por tantos años, si tú te has tratado de guardar, de tomar la cruz cada día y le has servido al Señor, si tú te has negado a ti mismo y has tomado tu cruz y le has seguido al Señor, has sido fiel a ese llamado o te has estado enfocando en ese llamado, ahora más que nunca mira por ti mismo, dice, para que no perdamos ese fruto que hemos ganado, esa perseverancia, esa fidelidad, hermano, para que al fin agarrar galardón completo. ¿Alguien quiere un pago completo? El galardón completo del Señor que Él nos tiene. Amén. Yo creo que sí, amén. Creo que todos lo tenemos. Mire lo que dice el apóstol Pedro, ya una vez que él alcanza esa madurez en el Señor. Mire lo que dice en la segunda carta de Pedro 1:3, y con esto lo quiero dejar. Dice así, mire hermano, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante al conocimiento de aquel que nos llamó, el Señor que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, dice, y grandísimas promesas. Mire, nos llamó y nos hizo herederos de sus promesas, para que por ellas, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Mire, si nos enfocamos en ese llamado, si estamos enfocados en ese llamamiento a la comunión con el Señor, a ser santos, a la unidad, a heredar bendición, nosotros dice que somos ya participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Este es un incremento de cualidades cristianas para estarnos enfocando en ese llamado personal. Conocimiento, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, aleluya, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, desenfocados o perezosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice: pero Él no tiene, dice, estas cosas,
tiene la vida, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. O sea, se enfoca nomás en su alrededor, en las cosas que están pasando a su alrededor y no mira más allá. ¿Cuál es el trasfondo de este llamado personal que Dios nos ha dado? Amén. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será, dice, otorgada, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el último verso 11, segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Mira, hermano, si estamos enfocados en nuestro llamado, enfocados en la comunión con el Señor, enfocados que fuimos llamados a ser santos, nos enfocamos que fuimos llamados a tener comunión con Él, si nos enfocamos que el Señor nos llamó a la unidad como cuerpos, como hermanos en Cristo Jesús, si nos enfocamos que Él nos llamó para esa esperanza de gloria, para esa esperanza viva, para heredar bendición, si tomamos cada día nuestra cruz y le seguimos, si nos negamos cada día a nosotros mismos y si somos fiel a ese llamado, el Señor nos dará la vida eterna, el reino. Entonces el apóstol Pedro, aquí ya como un hombre maduro, dice, estas cosas os mantendrán, en otras palabras, enfocados en su llamado. ¿Y tú, hermano, estás enfocándote en tu llamado? ¿Has estado enfocándote, mi hermano, en tu llamado? ¿Has entendido tu llamado? Que nuestro llamado, más que cualquier puesto ministerial, es la comunión con el Señor, la santidad, llamados a ser santos, llamados a la unidad, llamados a heredar bendición, llamados a negarnos a nosotros mismos cada día, a tomar nuestra cruz, a seguirle, a agradarle, y que no te importe, que no mires a los demás, no mires el ministerio de los demás, no mires si los demás te quieren o no te quieren, si te han dañado o no te han dañado. El llamado mismo, el mismo llamado, el mismo Señor que te llamó, te va a ayudar a perdonar. Por eso dice que en ese llamado hay que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, amén. Y todo eso es como unos ingredientes, amén, que vamos a estar trabajando para estarnos enfocando en nuestro llamado, enfocándome en mi llamado. Yo me estoy tratando de enfocar en mi llamado. ¿Y tú te estás enfocando en tu llamado? Si perdiste el enfoque de tu llamado, si te distrajiste, si miraste lo que no convenía, si miraste al mundo y tuviste celos como Asaf, si por algún momento te dañaste, si por algún momento pensaste que todo mundo se había olvidado de ti, Dios no te ha olvidado. Él te llamó y Él permanece fiel. Fiel es el que os llamó, dice su palabra. Amén. Así es que sigámonos enfocándonos en nuestro llamado personal con el Señor. Sigamos adelante, hermano y amigo. No desmayes, no te detengas, no te canses de buscar al Señor. Si le has fallado al Señor, Él está allí presto para recibir tu oración y tu confesión, para que todos juntos de aquí en adelante empecemos a enfocarnos a este llamado personal con el Señor. Por eso dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a seguir al Señor. Seguir al Señor es enfocarte en tu llamado,
es enfocarte en Él, es enfocarte en guardarte para Él, andar en santidad para Él, es enfocarte en servirle, en usar esos dones que Dios te ha dado. Si tú no estás usando esos dones que Dios te ha dado, entonces no te estás enfocando en su llamado, en el llamado que el Señor te ha dado. Amén. Sí, porque el Señor te llamó a servirle a Él. Dice la palabra del Señor que el Señor mandó a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Amén. Así es que fuimos llamados a servirle al Señor. Todos tenemos ese llamado para la comunión y para servirle al Señor. Así que adelante, mi hermano. Una paz de Cristo para todos los que me están viendo. Mi hermana Daisy, mi hermana Patricia Vázquez, Fuente de Misericordia, San Jacinto y Los Ángeles. Gloria al Señor por ellos. A los colaboradores, los hermanos que nos están ayudando en la radio, y a todos, Dios los bendiga. Espero haya sido de bendición con este pequeño y corto mensaje, y que el Señor les bendiga. Levantemos nuestra mano derecha y digamos: la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga.